Seguimos en Vinculados hasta las 14 y como siempre agradecemos, valoramos la palabra de nuestro especialista en finanzas exitosas, y estoy hablando de Nicolás Russo. Pero ¿cómo le va, Nico? Lili, impresionante, cada vez mejor, Lili. Qué Vamos con lindo. todo para adelante. Esa es la actitud, esa es la actitud. Vamos a cerrar bien el año, Lili. Pero ni hablar, por supuesto, estamos cerrando el año y bueno, repasamos durante todos estos encuentros tips para pasar la crisis. Y hoy hay un tips que nos faltaba y creo que es esencial y es oremos, ¿no? Sí, Lili, mirá, todos siempre decimos que la oración tiene poder, está comprobado por la ciencia, que la verdad que cuando hay enfermos, que la familia ora, esa persona está conectada a la fe, sinceramente, los resultados cambian. No es algo diferente en las finanzas. Uno diría, pero tengo que pedirle a Dios que me vaya bien, viste, parecería medio materialista. Sí, Dios nos ama como un buen padre y se preocupa por todas las áreas de nuestra vida. A Dios le importa si estamos enfermos, como a Dios le importa si estamos en bancarrota y tenemos que salir adelante. Y en estos días me acordaba y leía y lo compartí en algunos mensajes que estuve dando por el interior del país. Los discípulos de Jesús en un momento ven milagros con él, la pasan bombas, ven maravillas. Y Jesús en un momento le dice, bueno muchachos, miren, dejen esta ciudad, vamos a meternos en una barca, solo los discípulos, síganme en los buenos, ¿viste? Muy chapulín. Sí. Vayamos y salgamos y metámonos en lo profundo del mar, del río. Dice que en un momento en la noche, ya muy de tarde, imagínate, todos los discípulos eran gente de pesca, o sea, no eran nuevitos en eso. Dice que muy a la noche, entrada la noche, se larga una tormenta, un champarroncito, que se empieza a poner muy, muy, muy complicado. Tan complicado que los mismos pescadores experimentados empiezan a tener y sufrirla, y pasarla mal. Imagínate que no es yo que nunca voy a pescar, digo, gente que estaba en eso, empezó a tener pavor y terror. Sí, lo que sería, ¿no? Lo que se despertó en ese mar. Vieron algo raro, no sé, espiritual, no sé, que habrán notado algo diciendo esto no es normal. ¿Y sabes qué estaba haciendo Lili? Cuenta ese pasaje la Biblia Jesús, mientras ellos estaban, parecía pasándola mal. ¿Qué? Durmiendo. Ah, tranquilo. Tranquilo. Viste, como aquel que torra, uno diría que torra con detrás de bajo la lluvia, y decís, tranquilo, seguía así vos. Bueno, todos preocupados menos él. Lo que yo entendí este pasaje, saqué 2 o 3 conclusiones, que a veces Jesús cuando se despierta, porque lo van a despertar, imagínate que tenés a Jesús a 1 metro y está durmiendo, lo vas a despertar, dice que lo que a ellos, él les dijo, muchachos, ¿qué pasa? ¿Ustedes no tienen fe? Claro. ¿Tienen miedo que se les dé vuelta al rancho? ¿Qué pasa? Como que los increpó un poco, los pinchó. Y ahí yo me di cuenta que lo que Jesús les estaba diciendo, y a veces lo doy en una charla, estos tips, tienen que ver con que a veces la crisis no es tan grande, Lili, sino que lo que está en tamaño pequeño es nuestra fe. Claro. El problema no es tan grande, es chica la fe, sería. Según cómo te agarra, Lili. A mí me ha pasado una vez, fui a un velatorio y charlé con una chica que era creyente, pero que estaba llorando al padre, pero estaba ella muy mal en todo aspecto. Y yo me di cuenta, hablando con ella, que lo que a ella le pasaba era no solo el dolor del padre, sino que la agarró en un muy mal momento de su fe, de su corazón. Entonces esta situación del papá le trajo un montón de otras cosas, culpas, remordimientos, celos, bronca, ideas de suicidio, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ella justo en ese momento de crisis, era una crisis, estaba de terror. No la encontró bien parada en su fe en ese momento, claro. Entonces digo, capaz que la crisis que estamos viendo en el país, o hay personas, viste, que vos decís, flaca, ¿de qué te quejas si vos no estás en crisis? ¿Qué problema tenés vos? Pero la persona parece que se le da vuelta al rancho. ¿Y cuál es el tema? ¿Cómo está su fe frente a esta situación que estamos viviendo? Y hay otras personas que no, que vos decís, la pasan mal, pero mirá, no se queja, le sigue dando para adelante, es una persona de fe. Entonces digo, a veces no veamos tanto la situación del país o lo demás que es realidad, sino decir, bueno, ¿y qué pasa dentro mío? ¿Cómo estoy yo parado frente a las cosas que pasan? Los discípulos estaban muy mal, cosa que cuando se levantó Jesús le dijo, muchachos, hace 1 hora atrás, cuando estábamos en la ciudad, habían visto un milagro y tenían fe, estaban, ¿qué pasó? Ahora se pincharon.
Entonces digo, primero tenemos que analizar eso. Y después, ¿por qué le puse la oración? Porque en medio de la crisis, puede ser financiera, familiar o de salud, estos discípulos dijeron, nos vamos a ahogar todos. Lo que hicieron fue ir a despertar a Jesús. Y verdaderamente me doy cuenta que hay personas que tienen en la barca de su vida a Jesús, pero lo tienen dormido. O lo tienen durmiendo. ¿Viste? Hay gente que dice, no, sí, yo voy a la iglesia, pero vos ves que le entra agua por todos lados, está mal, toda una crisis. ¿Qué pasa? Están como los discípulos en la barca. Lo tienen a Jesús a 1 metro, pero su Jesús está dormido. Ajá. Y sienten la lluvia, sienten el golpetear de los problemas, sienten la crisis enormemente. Para mí Jesús se la hizo a propósito de saber, con terrible tormenta, que se haya dormido. Yo creo que se las dejó picando como para que ellos clamen a él y lo despierten. Claro, para ver qué pasaba con ellos, qué pasaba con su fe. Para pincharlo tal cual. Y bueno, ¿y qué tuvieron que hacer? Ir y despertar a Jesús. Ir y despertar a Jesús ante un momento de crisis no es más ni menos que clamar, que orar, que pedirle a él que intervenga, que haga algo. Y verdaderamente esa es la mejor decisión en las finanzas que podemos tomar. Hay que hacer las cosas humanamente y resolver, sí, definir también, hay que hacer números, todo lo que explicamos todos los martes, sí. Pero digo, si tenés en la barca de tu vida al Señor, pero está durmiendo, el agua te va a pegar y a la larga te va a dar vuelta la situación que estás viviendo. Pero si tenés a Jesús a 1 metro, vos tenés que despertarlo. ¿Y cómo se despierta Jesús? No quejándose, orando, hablando con él, clamando, pidiéndole que se despierte y que intervenga y decir, Jesús, se me da vuelta todo, perecemos, morimos, hace algo. Y él seguramente se va a despertar y te va a decir, ¿qué pasa? ¿No tenés fe? ¿Pensás que no vas a pasar esta crisis? Sí que la vas a pasar. Así que te dejo esos 2 tips que tienen que ver con la oración. La crisis puede ser grande o pequeña, pero va a ser gigante o diminuta según mi estado de fe. Excelente. Y tengo a Jesús en mi vida, está bien, pero tengo que tener despierto y eso me lleva a orar y clamar a él. Claro, ¿cómo que se levante? La relación, el vínculo se establece orando, pidiendo, hablando como le hablamos a nuestro papá, ¿no? Tal cual, Lili. ¿Y cómo tendríamos que orar? Imagínate los discípulos orando. A ver, yo vengo, a veces viste que uno ha hecho oraciones muy recitadas. Yo vengo de mi vida católica, de chiquito, y a mí me acostumbran obviamente a hacer oraciones más armadas y recitadas. Cierto. Pero yo me imagino a los discípulos del Señor ahogándose, diciendo nos vamos a morir. Yo no creo que esté Pedro tranquilamente diciendo, Señor Jesús, muy buenas noches, estamos acá ante tu presencia, si te podés despertar, que estamos en un momento de naufragio. Yo lo veo a Pedro hablando a flor de piel, diciendo, flaco, despertate acá, nos morimos todos, intervení en mi vida. Entonces yo creo que hoy es tiempo de clamar. Clamar es algo que te sale, capaz que no es muy recitado, no es muy formal, pero es, viste, hacer que el otro, Jesucristo, intervenga y entienda lo que me está pasando, ¿no? O sea, si lo hago desde el corazón y no de recitarlo de la mente tranquila, porque estos discípulos estaban con un miedo enorme. Excelente, me encantó cómo aplicaste esta experiencia de los discípulos de Jesús y él durmiendo a nosotros, a nuestros días, ¿no? A tenerlo despierto, vivo en nuestra vida, en todo aspecto, hasta en el material, ¿no? Hasta en el financiero. Tal cual, porque a él le importa todo de nosotros. No puede ser que en nuestra oración solo oremos, no sé, por fulanito, por el amor, por la pareja de uno, por la salud, y no nos atrevamos a pedirle a Dios que desate su bendición sobre nosotros, que intervenga y nos lleve a delicados pastos, que Él dice que nos va a hacer pastorear y nos va a hacer estar tranquilos y reconfortar nuestra alma. A Él le importa también, así que tenemos que orar también por eso. Excelente. Bueno, Nico, te agradecemos como siempre. Tus redes sociales lo encuentran a Nico Russo en Facebook, es Nicolás Russo, Planificación Financiera, ¿sí? Tal cual. También en YouTube, bueno, en todas las redes sociales, cualquier consulta que quieran hacer, lo buscan. Él es nuestro experto, nuestro asesor, nuestro predilecto en la materia, así que le agradecemos como siempre, Nico, te agradecemos mucho. Lili, impresionante, Lili. Que pasen lindas fiestas si no hablamos antes y sean todas bendecidas nuestra gente preciosa que escucha tu
tu programa. Así sea. Gracias, un abrazo muy fuerte, le decimos a Nicolás Russo.